Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Marcio Trujillo Méndez, soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Orizaba, y el día de hoy les voy a presentar un tema que se llama reactores homogéneos continuos. Bueno, primero vamos a iniciar eh, explicando qué es un reactor químico. Un reactor químico es un dispositivo donde ocurre un cambio en la composición debido a una reacción química. Por lo tanto, es cualquier recipiente donde ocurre una reacción química. Lo podemos ver en las cocinas, en los laboratorios, en las grandes industrias. Es todo aquel donde ocurre una reacción, donde nosotros metemos un componente, unos materiales y nos sale otra cosa distinta a lo que ya nosotros habíamos obtenido como materia prima. Ahora, los reactores homogéneos, como lo podemos ver en esta figura donde tenemos un componente B y se va a cargar en nuestro reactor, va a tener reacción con el componente A y va a formar una descarga, pero la carga del reactivo A va a tener un proceso con el reactivo B y al final vamos a tener un producto. Los reactores homogéneos son aquellos donde los reactivos inertes y catalizadores se hallan en la misma fase, líquido en reactor tipo de tanque o fluido en los tubulares. Ahora, nosotros, bueno, este video nos vamos a enfocar en un reactor de mezcla completa, también conocido como reactor de mezcla completa o de flujo continuo, como lo podemos ver en la imagen en la parte de abajo, ya vista en clases anteriormente. Ahora, un reactor de mezcla completa son estos reactores que trabajan en estado estacionario, es decir, que sus propiedades no varían con el tiempo. Supone que la reacción alcanza la máxima conversión. Eso quiere decir que todo lo que entra se va a convertir aproximadamente, en el cual entra toda la alimentación del tanque. En cualquier punto de este equilibrio las concentraciones son iguales, ya sea al final, al inicio o en la parte inferior o superior de la corriente salida. Este tipo de reactor se considera de velocidad de reacción por cualquier punto dentro del tanque. En la misma suele envolverse a las concentraciones de la salida. Como ya les acabo de mencionar, este reactor todo va a reaccionar, entonces vamos a tener una reacción entre comillas al 100% o suponiendo un 100% porque no da ningún 100% casi siempre. Ahora, nuestro tema de interés va a ser aguas residuales. En este esquema, este GIF, podemos ver el proceso de cómo se tratan las aguas residuales y se convierten en abono agrícola. Pero, sin embargo, nosotros para poder aprovechar estas aguas residuales tenemos que tener en cuenta varios aspectos, ya que las aguas residuales vienen de fábricas, de hogares, aguas grises, y de otro tipo de mantos acuíferos. Ahora, el agua, como lo podemos ver en esa flechita, el agua residual entra a una cámara donde esto se sedimenta, todo lo pesado, los minerales, tierra, eh, todo. Bueno, aquí como lo podemos observar, hay dos formas de escape, que son los lodos y esto que es la depuración prima. Esto quiere decir todo lo que flota, todo lo que tiene una densidad menor a la del agua, se sale. Y por abajo salen los lodos. Estos lodos van a pasar por otro, digestor de lodos. En este digestor de lodos se trata, ¿esto qué quiere decir con tratamiento? Si son muy alcalinos, se tratan con ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, inclusive el CO2. Y si por lo contrario el agua es muy ácida, se trata con sosa cáustica o con cal. Bueno, a lo que nos interesa en la depuración primaria, la decantación, aquí pasa algo muy chistoso, ya que no siempre en la depuración primaria es al 100%, ya que como nosotros lo vamos a ocupar para un abono agrícola,
ingenieros han hecho pruebas biológicas o bioquímicas en las cuales hay cierta consistencia o presencia de pseudomonas aeruginosas, Legionella setpomilia, Salmonella, Shigella y Escherichia coli. Bueno, esas bacterias son dañinas para el ser humano, las podemos encontrar específicamente en aguas residuales y por lo contrario nosotros tenemos que tratarlas como con un reactor, en este caso sería la depuración primaria. Nosotros calentamos esa agua para que todas las bacterias mueran. Sin embargo, no todas llegan a morir o a ser eliminadas al 100%. Entonces, nosotros vamos a ocupar una bacteria que se llama halófilas. Estas bacterias halófilas son tratadas como su mayor importancia es su reproducción, ya que ellas se reproducen en medios alcalinos y para hacer una mayor reproducción, estas necesitan de otras bacterias como la Escherichia coli, la Salmonella y entre las ya antes mencionadas, estas bacterias son de mayor importancia, ya que las halófilas las ocupan como alimento y como reproducción para formar varias colonias. Bueno, en el tratamiento biológico es donde estas bacterias halófilas, donde ya gracias a la decantación y la propagación de las mismas, el tratamiento biológico les ponen un tratamiento, como ya les había mencionado, alcalino, donde las bacterias halófilas mueren porque su medio o sus características necesitan un medio básico. Entonces, se decanta nuevamente y se pasa hacia la tubería de lodos. Y en el lodos nuevamente hay un tratamiento donde se calientan, hacen pruebas físico-químicas para tratarlas y sacar el abono agrícola. Y el agua depurada sale. Obviamente esta agua no es comestible, pero sin embargo puede usarse para siembras, para algunos procesos químicos o para enfriar tuberías. Ahora, las características de estos reactores, bueno, específicamente de estos reactores biológicos, debido a las propiedades del flujo de este reactor precisas son las siguientes características. Dado que presenta una agitación eficiente, como ya lo había mencionado, y el fluido dentro del recipiente está uniformemente mezclado, por lo tanto, todos los elementos del fluido están conformemente distribuidos. Todos los elementos del fluido tienen la misma probabilidad de abandonar el reactor en cualquier tiempo. Como lo habíamos visto en la tabla anterior, todo lo que entra sale y tiene un flujo continuo. Ahora, existen distribuciones de tiempo de resistencia. T es el tiempo. Dicha distribución depende de intuitivamente considerando lo siguiente. Un elemento de fluido puede moverse directamente desde la entrada a la salida, puede existir en tiempo de residencia muy corto. Como ya les mencioné en la anterior imagen, todo el flujo es continuo y no puede detener el proceso para tratar algo específico. Todo este proceso está mecanizado, está planeado para que sea fluido, no tan rápido, porque para tener las reacciones al 100% o específicamente tratar de llevarlas al 100% necesitan un tiempo determinado. Entonces, el proceso es lento pero fluido. Otro elemento del fluido puede participar en el movimiento de reciclado produciendo de la agitación, por lo tanto presenta un tiempo de resistencia largo, como ya les he comentado. Ahora, como consecuencia de la agitación eficiente, las propiedades de concentración y la temperatura dentro del reactor son uniformes. Esto quiere decir
que van a tener una temperatura constante, en este caso para matar las bacterias que ya les había yo mencionado. Normalmente para matar ese tipo de bacterias, la más resistente al calor es la Echeveria coli, entonces necesitan temperaturas de 50 grados centígrados, no llegar al 100, pero sí un poquito mayores de 50 grados centígrados, para así eliminar completamente o cerciorarse de matar aproximadamente el 100% de bacterias. Ahora, como consecuencia del paso 3, debe existir un cambio de escalón desde el valor de entrada al valor de salida en cualquier propiedad del sistema. Como yo les había mencionado, son diferentes fases en las cuales el agua es tratada y son diferentes tipos de reactores, ya que en uno se decanta, se pasa a lodos, en uno se sedimenta y el otro se le ponen químicos y se trata para volverlo un residuo amigable con el ambiente. La velocidad de la reacción es constante dentro del reactor. Esto quiere decir que tiene un fluido continuo y constante. Dado a la densidad del sistema del flujo, no es necesariamente constante, entonces la densidad de las corrientes puede cambiar en la entrada y la salida. Esto es muy importante, ya que la velocidad de entrada llevamos materia y materia sólida, tanto líquida. Entonces, en la etapa del proceso, hay un punto en el cual el lodo o la materia más pesada baja y la materia más ligera, en este caso residuos con densidades mayores a la del agua, flotan y se van por otra parte, ya que son tratados de distinta manera. Pueden adicionarse en un intercambiador de calor para controlar la temperatura. Necesitamos varias temperaturas. De hecho, en el diagrama se mencionan el flujo de calor. Las ventajas de este tipo de reactor: su costo de operación es bajo comparado a los de los reactores por lotes, ya que este es flujo y no se detiene su producción. Su operación es continua, se facilita el control automático de la producción, se tiene una sola temperatura en el sistema de reacción. Desventaja: su costo inicial es alto, la inversión para tiempo de residencia es muy alto, su tamaño también será alto. En general, son menos eficientes que un reactor tubular. Aplicaciones. Se pueden aplicar este tipo de reactores a muchísimas y diversas funciones. Se usan generalmente para tratar líquidos, como ya es el caso que yo les mencioné, cuando se desea una operación continua, y para reacciones ligeramente endotérmicas o exotérmicas. No necesariamente necesitamos tener cambios bruscos y como ya les había mencionado, en este caso existen en el proceso que les acabo de mencionar, exotérmicas y endotérmicas, ya que necesitamos del calor del ambiente o expulsar calor hacia el ambiente. Y bueno, eso sería todo. Mi nombre es José María Trujillo Méndez y cualquier duda o opinión estaré viendo mi calificación y los comentarios debajo. Hasta luego. Muchas gracias.